Buen día para todos. Continuando entonces con las clases de síntesis de circuitos 1, vamos a trabajar sobre lo que es el amplificador operacional, sumador, sumador inversor. El amplificador operacional en su configuración sumador inversor nos permite hacer una sumatoria algebraica en función de los voltajes de entrada presentes en los circuitos que interconectan los diferentes lazos del amplificador operacional. Para ello tenemos entonces en cuenta lo que es el circuito principal, en donde tenemos tres voltajes de entrada, B1, B2 y B3, interconectados entre sí o asociados por resistencias R1, R2 y R3, en donde nos damos cuenta que para cada una de ellas existe una corriente de eh, paso entre el nodo del B1 y el nodo de BX, al igual que para cada uno de los voltajes de entrada. Nos damos cuenta que hay una resistencia de retroalimentación que está desde la salida B sub 0 hasta el nodo BX, en donde nos da como retroalimentación en función a la salida y el nodo en común sobre todos los voltajes de entrada, que sería BX. Al igual BX estaría configurado conectado a tierra, haciendo uso entonces de la simplificación de las ecuaciones para poder obtener la relación de ganancia. Para ello entonces verificamos el modelo matemático basados en lo que es el análisis LBK, que sería el análisis nodal presente sobre la malla 1, que establece sobre las corrientes I1, I2 y 3, que son las que entran al nodo BX, y quedando I4 la corriente que sale del nodo. Por la ley de la conservación de las corrientes nos damos cuenta que todas las corrientes que se suman, siendo I1, I2 y 3, serían exactamente igual o equivalentes a la corriente que sale del mismo nodo X, que sería I4. Por tal motivo entonces la ecuación 1 sería, la sumatoria de las corrientes sería igual a I4, que sería la respuesta o la salida del nodo BX. La ecuación 2 estaría reflejándose directamente sobre I5, que estaría trabajando en la entrada no inversora y referenciando a tierra. Para ello entonces, trabajando la ecuación 1, obtendríamos que B1 menos el voltaje Bx sobre la resistencia 1 más, porque están interconectados los nodos, B2 menos Bx sobre la resistencia R2 directamente por donde pasa la corriente I2, y el nodo B3, que estaría reflejándose, menos Bx sobre la corriente I3. Para ello entonces sería igual a la corriente que sale, que sería la I4. I4 estaría referenciada sobre Bx menos el voltaje B sub 0 de retroalimentación, pasando sobre la resistencia de referencia. La siguiente ecuación estaría obligada directamente sobre el análisis de Bx reflejando o conectándose directamente a tierra. Por eso Bx estaría igual a 0. Para ello entonces el análisis matemático se hace muy simple, en donde tomando como reemplazo ecuación 2 en ecuación 1, nos damos cuenta entonces que si hacemos el reemplazo se nos van todas las incógnitas que para el uso de este análisis matemático reflejamos o referenciamos sobre Bx. Para ello entonces nos quedaría la simplificación sobre B1 sobre R1 más B2 sobre R2 y B3 sobre R3. Eso sería igual a menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Despejando B sub 0, encontraríamos entonces que R4 estaría, o RF, perdón, estaría multiplicando a B1 sobre R1, multiplicada también R2 sobre R2 y multiplicando también voltaje de 3 sobre la resistencia R3, igual a menos B sub 0. Así encontraríamos entonces, eh, dejando los signos o acomodando los signos, multiplicando por menos 1 para que el B sub 0 nos quedaría positivo, en donde todo el complemento lo podemos simplificar factorizando lo que sería voltaje de referencia. Y nuevamente estaríamos hablando sobre voltaje de referencia, que multiplica la relación de voltajes sobre sus resistencias. Asimismo entonces
dando o considerando que R1 es igual a R2 igual a R3 igual a Rx, para que sea mucho más factible la asociación de la ganancia, nos damos cuenta entonces que reemplazando podemos factorizar todas las resistencias que están dividiéndose sobre o para cada uno de los voltajes, tanto V1, V2 y V3. Por eso entonces la sacamos del diferenciador y la llevamos como una constante, Rf sobre Rx, que multiplica todos los voltajes de entrada. Así entonces encontraríamos la ecuación resultante, que sería, como ya lo decíamos, multiplicando por -1 para que los signos se despejen del voltaje de salida y se conserven sobre la ecuación general. Para ello entonces referenciando que Rf sobre Rx, siendo eso la ganancia, y tomando en cuenta que la ganancia debe ser con signo positivo, el menos estaría llevado sobre la sumatoria algebraica de los voltajes. Teniendo en cuenta esto, entonces nos damos eh, un poco a lo que es la simulación, en donde encontramos que tenemos voltaje de entrada V3, que sería voltaje de 3 voltios, V2, que sería un voltaje de 3 voltios, y V1, que sería un voltaje de entrada de 6 voltios. Encontramos unos botones que queremos empezar a jugar con ellos para establecer la sumatoria sobre los voltajes de entrada. Tenemos la consideración sobre las resistencias que estábamos trabajando, resistencias iguales, para que tengamos una ganancia significativa, y obviamente para el caso de este ejemplo tendríamos una ganancia unitaria, ya que estaríamos dividiendo la resistencia de retroalimentación sobre una base de resistencias iguales, 10 sobre 10, entonces tendríamos una ganancia unitaria. Para el caso entonces en el cual encontremos o consideremos que el voltaje 3 del 3 voltios, que sería el primer voltaje que tenemos, tendríamos una salida referenciada sobre 3 voltios pero con signo negativo, ya que se establece que el voltaje de la sumatoria ingresa por la terminal inversora. Si nosotros sumamos o asociamos otro voltaje, tendríamos entonces que los dos voltajes de entrada, 3 y 3 voltios, nos darían en la salida 6 voltios, en este caso negativo. Y para el último voltaje estaríamos dando que la sumatoria de todos los voltajes estaría reflejándose los -12 voltios, como es de esperar según la ecuación general. Muchas gracias.